El gradiente geométrico es una serie de pagos que pueden crecer o decrecer a una tasa determinada. En el gradiente geométrico vamos a utilizar dos nuevas variables. La primera de ellas la vamos a denominar la K. La K corresponde al primer pago o primera cuota del gradiente geométrico, que por supuesto va a ser diferente al resto de las cuotas, puesto que éstas pueden seguir creciendo o pueden decrecer. La segunda variable más importante para el gradiente geométrico es el d%, el cual corresponde a la tasa de crecimiento, es decir, el ritmo al que pueden crecer o decrecer las cuotas luego del primer periodo. Veamos ahora la representación gráfica de un gradiente geométrico. En este caso tenemos una serie de 12 pagos, los cuales crecen a una tasa determinada, la cual vamos a llamar el d%. Ahora, si conocemos el valor de cualquier cuota del gradiente, podríamos saber el valor de las demás cuotas del gradiente. Por ejemplo, si conocemos el valor de la cuota 1, en este caso la vamos a denominar la K. Esta K va a ir creciendo a la tasa del 10%. Por lo tanto, la segunda cuota va a ser igual a la K por 1 más el d%. La cuota 3 será la K por 1 más el d% elevado a la 2. Y la cuota 12 será la K por 1 más el d% elevado a la 11. Por lo tanto, la cuota n va a ser igual a la K por 1 más el d% elevado a la n-1. Ahora, lo importante es entender que podemos calcular el valor presente y el valor futuro de un gradiente geométrico. Para calcular el valor presente podemos tener dos fórmulas. Esto siempre y cuando la tasa de interés sea diferente o igual a la tasa de crecimiento. En el caso que la tasa de interés sea diferente a la tasa de crecimiento, la fórmula del valor presente va a ser igual a la K por 1 más la tasa de interés elevado a la n menos 1 más la tasa de crecimiento elevado a la n. Todo dividido 1 más la tasa de interés elevado a la n por 1 menos la tasa de crecimiento. Ahora bien, si la tasa de interés es igual a la tasa de crecimiento, el presente será igual al número de periodos por la K o primer pago dividido 1 más la tasa de interés o 1 más la tasa de crecimiento, puesto que serían igual. Teniendo el valor presente de la escalera, utilizando la fórmula de valor futuro, podríamos calcular el valor futuro. Recordemos que la fórmula del valor futuro es igual al presente por 1 más la tasa de interés elevado al número de periodos. Ahora, si lo que queremos es calcular la primera cuota la podemos calcular siempre y cuando tengamos el valor presente o el valor futuro. Si tenemos el valor presente y siempre y cuando la tasa de interés sea diferente a la tasa de crecimiento, la primera cuota o K va a ser igual al presente por 1 más la tasa de interés elevado al número de periodos por 1 menos la tasa de crecimiento. Todo esto sobre 1 más la tasa de interés elevado a la n menos 1 más la tasa de crecimiento elevado a la n, que corresponde al despeje de la K en la fórmula del valor presente. Ahora, en el mismo sentido, la K, si la tasa de interés es igual a la tasa de crecimiento, sería igual al presente por 1 más la tasa de interés o tasa de crecimiento, puesto que serían iguales, dividido el número de periodos. Ahora veamos un ejemplo para calcular el valor presente de un gradiente geométrico. Nos dicen, ¿cuál es el valor que debemos depositar hoy en un fondo que reconoce intereses a la tasa del 2% mensual para disfrutar de retiros de 100 que crecen 4% mensualmente por 6 meses? Lo primero que debemos hacer es plantear el dibujo de los pagos, en los cuales tenemos los pagos de 6 meses y tenemos que el primer pago es 100, en el cual la tasa de crecimiento es del 4% y la tasa de interés que reconoce el fondo es del 2%. En este caso, como la tasa de interés es diferente a la tasa de crecimiento, vamos a utilizar la fórmula expresada en el segmento anterior, en el cual el valor presente va a ser igual a 100, que es la K, por 1 más la tasa de interés, que es el 2%, elevado al número de periodos, es decir, 6 periodos, menos 1 más la tasa de crecimiento elevado a el número de periodos, todo dividido 1 más la tasa de interés elevado al número de periodos por 1 menos la tasa de crecimiento. Ahora, expresado esta fórmula en mnemotecnia, tendríamos
que 100 es el valor de nuestro primer pago. Queremos el valor presente, dada la tasa de interés, dada la tasa de crecimiento y dado 6 como el número de periodos. Esto significa que el valor presente de dicha escalera corresponde a 617.8354. Es muy importante, sobre todo en la metodología de la mnemotecnia, entender que el número de periodos es el número de pagos que se quieren traer al valor presente, puesto que existe la confusión que si estamos hablando desde la K, es decir, el primer pago, y vamos hacia el presente, la gente tiende a confundir y a pensar que es un periodo, corresponde a este movimiento. Este es mi primer pago, que es la K, y vamos a determinar el valor presente de los 6 pagos que constituyen el gradiente geométrico. Adicionalmente al valor presente, en un gradiente geométrico podemos calcular el valor futuro y el valor de las cuotas. Veamos un ejemplo de cómo calcular el valor de la primera cuota, también denominada K. Dice, ¿cuál es el valor de la primera cuota de un préstamo de 1000 pactado a 6 meses a una tasa del 2% mensual? Dichas cuotas van a decrecer a un ritmo del 3% mensual. En este caso, en el dibujo podemos darnos cuenta de los 6 pagos, los cuales decrecen a la tasa del 3%. ¿Cómo decrecen? El D se va a poner negativo 3%. Ahora, también identificamos el valor del préstamo en el momento 0 por 1000. Teniendo en cuenta esto, lo que debemos calcular es el valor de la K. Siguiendo la fórmula expresada en el segmento anterior, tendríamos que la K es igual al presente, es decir 1000, por 1 más la tasa de interés, que es el 2%, elevado al número de periodos, en este caso 6, por 1 menos la tasa de crecimiento. En este caso, como la tasa no es de crecimiento, sino de decrecimiento, la vamos a poner en negativa. Por lo tanto, menos con menos, luego nos dará un valor de más el 3%. Todo esto dividido por 1 más la tasa de interés elevado al número de periodos, que en este caso son los 6, menos 1 más la tasa de crecimiento elevado al número de periodos. En este caso, en el denominador, sería 1 menos el 3% por la conjugación de signos. Ahora, en la mnemotecnia tendríamos que 1000 es el valor presente. Queremos el valor de la K o primera cuota teniendo en cuenta la tasa de interés del 2%, la tasa de decrecimiento del 3% y el número de periodos que corresponden a los 6 periodos. Esto nos da como valor 192.0531, que corresponde a la primera cuota que se debe pagar por un préstamo de 1000 y que tiene en cuenta que dichas cuotas van a decrecer a una tasa del 3%.